todos, mi nombre es Elisa Lars, asociada senior de Arias Guatemala. Tengo el gusto de poder exponerles hoy respecto a la bitácora de riesgo, los beneficios y cualquier contra que podamos identificar de conformidad con nuestra ley. Si bien la bitácora de riesgo es una herramienta, esto nace del control aduanero que está inmerso en nuestra legislación aduanera. Nuestra legislación aduanera es una legislación de bloque que aplica desde Guatemala hasta Panamá. Es a través del Cauca y el Recauca donde podemos identificar cuáles son las potestades del servicio aduanero. Es así como una de estas es el control aduanero. Dentro del control aduanero que ejerce la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, podemos identificar la gestión de riesgo. ¿Qué es la gestión de riesgo? Es que para ejercer los controles aduaneros se aplican técnicas de análisis de riesgo que mediante el uso de herramientas electrónicas de manejo de datos y basándose en los criterios establecidos a nivel nacional, regional y en su caso internacional, permiten identificar y evaluar los riesgos y desarrollar las medidas necesarias para afrontarlos. El análisis de riesgo es la aplicación sistemática de procedimientos y prácticas de gestión que proporcionan al servicio aduanero la información necesaria para afrontar los movimientos o envíos de mercancías y medios de transporte que puedan presentar cierto riesgo. Muchas gracias por su tiempo. Si tiene alguna duda al respecto, le pido por favor que se comunique con nosotros en el correo que aparece en la pantalla. Gracias al análisis de riesgo que ejerce la Superintendencia de Administración Tributaria, los servicios aduaneros han adoptado las medidas que sean pertinentes para crear un marco común de gestión de riesgo, establecer criterios comunes y ámbitos de control prioritarios, así como regular el intercambio de información y análisis de riesgo entre las administraciones aduaneras. Esto implica que haya un intercambio de información constante entre ellas. Los criterios, procedimientos, metodología y demás técnicas aplicables para la gestión de riesgo en todas las operaciones de comercio exterior son reguladas por la ley y crecen dinámicamente respondiendo a las necesidades de la práctica aduanera. Ahora sí, aterrizamos a la pregunta: ¿qué es la bitácora de riesgo? La bitácora de riesgo es una herramienta de análisis de datos. Como vimos, la SAT, a través de su control aduanero y de su facultad de poder analizar el riesgo del comportamiento de los contribuyentes, ha creado esta herramienta para analizar la conducta y comportamiento que se mantiene en las operaciones aduaneras para identificar cuáles son detonantes de riesgo. Cada contribuyente posee una calificación propia y existe un intercambio constante de información que permite evaluar el comportamiento de un contribuyente no solo en Guatemala, sino que en el resto de la región. Cabe considerar que si es una herramienta beneficiosa, también puede traer daños o cierto perjuicio para los contribuyentes. Quiera que no, es un registro de todo su comportamiento y esto siempre va a reflejar si han sido buenos o si han sido malos. Ahora tenemos que discutir cuáles son los pros y los contras de contar con una bitácora de riesgo y un récord frente a la SAT. ¿En qué puede perjudicar al contribuyente? Si analizamos los contras, podemos identificar que una mala calificación en una bitácora de riesgo repercute en más revisiones. Ese semáforo va a estar constantemente en rojo, implicando que las mercaderías permanezcan en almacenaje o en la zona primaria de la aduana por más tiempo del necesario. Si tenemos más tiempo la mercancía en la aduana, esto significa que nuestro plazo de 20 días para que ésta pueda caer en abandono puede acontecer, perjudicando definitivamente una importación que estaba destinada a ser nacionalizada en Guatemala. Otro contra es que si la situación no se resuelve inmediatamente o en el plazo que nos otorga la ley, entonces
se tendrá que incurrir en gastos de almacenaje. Con los gastos de almacenaje aumenta significativamente la operación común de un comerciante o un contribuyente guatemalteco, ya sea que esté realizando operaciones de importación o poniéndose en la otra cara de la moneda, esté realizando exportaciones. Si bien hemos analizado los contras, tenemos que considerar cuáles son los beneficios de contar con una bitácora de riesgo y una calificación ante la SAT. Dentro de estos beneficios encontramos perfectamente el caso que podría ser el conocer la situación de un contribuyente ante la SAT. Con esta calificación yo puedo aspirar a más calificaciones, como son los criterios cuando entro a presentar un expediente de un auxiliar de la función pública y necesito ser autorizado para ello. La SAT sí va a identificar la calificación que se tenga como contribuyente y lo va a considerar en el criterio cuando emita una resolución pertinente. Otro caso ejemplar es el de los excedentes aduaneros. La ley en Guatemala permite que un excedente aduanero, dependiendo de si traspasa o no el umbral, sea conocido de forma administrativa o remitido a la vía penal. La SAT va a encontrar a través de su departamento de análisis de riesgo y inteligencia la calificación del contribuyente y así determinar si va a permanecer en el ámbito administrativo o penal. Adicionalmente, creo que siempre conocer la calificación de un contribuyente contando con un registro público que puede ser verificado es sin duda un beneficio. Así que tanto los pros y los contras pueden ser muchos, pero al final dependerá específicamente del contribuyente qué va a reflejar en su comportamiento, si da riesgo o no a la SAT para que esto sea medido y calificado oportunamente. Si usted tiene alguna duda, por favor, no dude en contactarnos al correo que puede encontrar en pantalla y muchas gracias por su tiempo.